Ahora sí, ya estamos grabando. Ya están las clases en YouTube, por cierto. No había subido la primera porque tenía que editar para que no se vieran las contraseñas, para que no entraran a su grupo y les interrumpieran la clase. Pero bueno, entonces la idea es de que sabemos que las interacciones que existen entre los átomos o las moléculas son las que les van a dar las propiedades. Pero vimos ayer un conjunto de sólidos, de materiales, que tienen propiedades aparentemente muy diferentes, a pesar de que dicen, el enlace es covalente, sí, pero el enlace covalente no es el que mantiene unido a esos átomos, como en el caso del agua. Si recuerdan, vimos que el agua es covalente, es un enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, pero la interacción entre oxígeno e hidrógeno que está en la molécula del agua no es la que le da sus propiedades principales, sino que son otras interacciones a las cuales le llamamos puentes de hidrógeno, que alguna vez a lo mejor ya vieron en otra clase. Y por otro lado, vimos un conjunto de materiales como por ejemplo el diamante, el silicio, el carburo de tungsteno, y vimos que son también enlaces a lo mejor covalentes o muy cercanos a covalentes, puede ser, o enlaces metálicos, pero tienen unas propiedades muy diferentes a esos materiales iniciales. Entonces, les dije que ayer que la clave está en la estructura. La estructura que tengan es lo que les va a dar propiedades muy diferentes, a pesar de que sea un compuesto químico similar, o sea, de carbono, de silicio, etc. Y entonces vamos a ver hoy eso. Hay algunas estructuras, es también como una introducción. Esto no viene explícitamente en el temario, lo cual considero que debe ir al mero inicio, porque si no hablamos de estado sólido, pero no entendemos qué cosa es estado sólido. ¿Va? Entonces dejen comparto pantalla. Y la primera aproximación es que vamos a tomar a los átomos como si fueran esferas rígidas. Vamos a ver cuándo podemos reemplazar esas esferas por moléculas. Ahorita lo vemos. Entonces, esa aproximación viene dada porque ustedes ya en su curso de estructura de materia vieron que los átomos pues no son esferas. Los átomos tienen orbitales y tienen orbitales P, orbitales D, orbitales F y así sucesivamente. Pero no tienen un solo orbital S ni tienen un solo orbital P y un solo orbital D y así, sino que los tienen todos juntos probablemente. Por ejemplo, un oxígeno pues tiene orbitales S y orbitales P y los tiene aquí encimados, o sea, los tiene aquí metidos. Ajá. Y un metal de transición, el hierro, el titanio, el vanadio, todos esos metales, el tungsteno, que vimos ayer, pues tiene estos orbitales D más estos orbitales P más estos orbitales C aquí encimados, aquí metidos, ¿sí? Aquí juntos. Bueno, la idea, para simplificar eso, es que vamos a tomar como si fueran esferas rígidas, como si fueran esferitas, ¿sí? Resulta que los materiales cristalinos, le vamos a llamar cristalino cuando estén ordenados periódicamente, que tengan un orden continuo. Eso significa que es un material cristalino. Los átomos se encuentran ordenados periódicamente a lo largo del espacio. Entonces tienen un ordenamiento periódico de largo alcance, así se dice. Ordenamiento periódico de largo alcance. Eso describe a un material cristalino. ¿Qué sería lo contrario de un material cristalino? Un amorfo. Un amorfo. Eso es lo contrario de un material cristalino, un amorfo, ¿sí?
Pues resulta que la gran mayoría de los materiales que tienen ustedes alrededor ahorita son materiales cristalinos. La idea o la percepción que a lo mejor tienen es de que casi todo es amorfo, pero no es así. Vamos a ir viendo a lo largo del curso que muchos materiales que tienen ustedes ahí cerca, que tienen alrededor, son cristalinos. ¿Sí? Eso quiere decir que están ordenados periódicamente en su estructura interna. Vamos a ver, entonces hay diferentes formas de acomodarlo. Vamos a imaginar que nosotros tenemos estos átomos representados con esferas. Claro, les estoy diciendo que esta esfera en realidad significa que hay un conjunto de orbitales atómicos, pero lo estamos aproximando a una esfera. Y imaginen que lo acomodamos así, de forma cuadrada. ¿Sí? Lo acomodamos de forma cuadrada. Pero ahora vamos a, en la siguiente imagen vamos a desfasar la fila 1, les vamos a poner estas filas 1, 2, 3 y 4, y entonces vamos a desfasar las filas impares hacia la izquierda. Entonces las vamos a mover a la izquierda, las impares, la 1 y la 3, la vamos a mover a la izquierda. Si notan ustedes, aquí hay un ligero espacio aquí que sobra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí, Sí, profesor. las esferas estaban en contacto una con otra, de la fila 1 con la 2 con la 3 con la 4 estaban en contacto. Pero resulta que en este caso, cuando la desfasamos ya no queda en contacto. Aquí ya no están en contacto la 1 con la 2, la fila 1 con la 2, ni la 2 con la 3, ni la 3 con la 4. Entonces ahora vamos a comprimir un poquito. Ajá. En este eje, en el eje vertical. Entonces vamos a comprimir y vamos a juntarlas. Si notan ustedes, voy a poner una línea para que sea claro. Si le pongo una línea aquí, y otra línea acá abajo, resulta que esta estructura, que ni siquiera la hago más larga para que me digan, no digan que hubo chanchullo, la voy a poner hasta acá. Y yo creo que le voy a cambiar el color. Si notan ustedes, ahora aquí sobra un espacio. Ajá. Entonces, esta estructura del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, se le llama una estructura compacta. Y esta es una estructura cuadrada. Ajá. Resulta que en la naturaleza, los átomos toman la estructura compacta. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Se me olvidaron las canicas. Tenía unas canicas para demostrar eso. También igual no tiene como el máximo sentido porque las van a ver a través de la cámara. Pero si regresamos a presenciales, un día llevo esas canicas al salón y les muestro cómo por naturaleza las canicas van a tomar la estructura compacta y de igual forma hacen los átomos. Bueno, si regresamos a clases algún día, ya llevamos 2 años con lo mismo, ¿no? Bueno, pues resulta, entonces esta del lado derecho se llama una estructura compacta. Entonces ahora dentro de esa estructura compacta que tenemos, si se fijan los átomos están intercalados, la fila 1, la fila 2, la fila 1, la fila 2 está intercalada. Y entonces le vamos a poner taches y puntos, taches y puntos. Hay triángulos. Los triángulos que apuntan hacia arriba le vamos a poner tache. Y los triángulos que apuntan hacia abajo le vamos a poner puntos. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bueno, ahora arriba de los taches les vamos a agregar esferas. Vamos a ver, ustedes imagínense, ¿seremos capaces de agregar esferas sobre taches? Agréguenle, a ver, agréguenle una esfera mentalmente sobre los taches, del mismo tamaño que esta esfera. Y adicionalmente agregar
esferas sobre esta fila de puntos. A ver, agreguen en su mente, sobre estos taches y luego sobre estos puntos. ¿Es posible? Pues no, sin que no se muevan los otros. A ver, pongan en el ¿Átomos chat así? una S si dicen que sí es posible y una N si dicen que no es posible. Agregar una esfera o esferas, más bien esferas del mismo tamaño que estas grises que estamos viendo, sobre los taches y además agregar esferas del mismo tamaño sobre los puntos. ¿Dónde está el chat? Déjenme abrir aquí el chat. La mayoría dice que no es posible. Porque estéricamente, eso se le llama efecto estérico, cuando el volumen de un átomo impide que otro átomo se acomode. Entonces, estéricamente no es posible, porque la esfera A, esta esfera que está aquí, ocupa más o menos el mismo tamaño. Entonces, vamos a demostrarlo con un dibujo. Voy a abrir el programa este para escribir. Y voy a copiar esa imagen que está ahí arriba. Porque no digan que hubo chanchullo. Entonces, entonces voy a hacer un círculo que sea exactamente de este tamaño. Voy a hacer un poco más grueso para que se vea más y a lo mejor un color más, no se ve. El amarillo es el mejor, ¿no? Y entonces esa esfera es del mismo tamaño, pero la voy a poner ahora aquí encima del tache. La voy a copiar y la voy a pegar y lo voy a poner ahora encima del punto. Entonces vemos que no cabe, ¿verdad? Entonces llegamos a la siguiente conclusión. O son taches o son puntos. La capa siguiente, la capa que va a venir arriba de esta capa que estamos viendo gris, solamente se puede acomodar en un tipo de posiciones. O en los taches o en los puntos. O sea, todos taches o todos puntos. No hay combinaciones de que este tache... Ay, eso es malo porque ya me mandó esta imagen para adelante, no sé cómo mandarla para atrás. Este programa no es así como super pro. Y no puedo cambiar de niveles. Pero entonces, o todos taches o todos puntos. Porque si yo empiezo a combinar taches con puntos, como podría hacerlo aquí, van a quedar espacios vacíos. Y los espacios vacíos en la naturaleza significan cargas. Y eso causa inestabilidad, que haya cargas que estén sin neutralizar. Entonces vamos a tener el dilema de que todos taches, o sea, se van a acomodar en los triangulitos apuntando hacia arriba, o en los puntos, en los triangulitos apuntando para abajo. Ajá. Bueno, entonces ya llegamos a la primera conclusión. Ahora vamos a ver cómo se ve. Resulta que si acomodamos eso, por aquí las acomodamos en los azules, los rojos los puse sobre los azules y los hice medio transparentes para que se vea que estamos sobre los puntos apuntando hacia abajo. Ajá, los triángulos apuntando hacia abajo, entonces se vería así. Bueno, si se dan cuenta aquí queda un agujerito, aquí vemos así. ¿Sí? Y nuevamente tenemos el mismo dilema. O si queremos aumentar una capa, ahora de azules o de rojos, como ustedes quieran ver, de átomos, que son del mismo tipo, porque son del mismo tamaño. Solo le estoy cambiando el color para que se vea ahí que es otra capa, pero es el mismo tipo de átomos. Es una etiqueta
de color nada más para hacerlo de forma didáctica. ¿Sí? Entonces tenemos este punto, este agujerito que está aquí en medio, que originalmente era el de los taches, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos dos chances. O agregamos en puntos o agregamos en taches nuevamente la siguiente capa. Bueno, resulta que si se nos ocurre agregarlo exactamente arriba de la capa inicial, a esa capa le vamos a llamar AB. AB. Le vamos a llamar AB, 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 AB. ¿Por qué? Porque la capa A está exactamente encima de la otra capa A que teníamos inicialmente. Aquí queda ensanduichada una capa. Eso quiere decir que esta capa roja, si nos regresamos a la anterior, esa capa roja está exactamente encima de la, o acá abajo, más bien, habría una capa exactamente igual a esta. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de que hay una capa exactamente igual abajo? Así como está aquí este dibujo, hay un conjunto de átomos y aquí exactamente arriba hay otro conjunto de átomos acomodados arriba. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, pues este sistema es de los más comunes en la naturaleza y esto se llama un sistema hexagonal. ¿Dónde se encuentra el sistema hexagonal? Denme un segundo porque tengo que buscar la imagen. ¿Dónde se encuentra el sistema hexagonal? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver esta parte. A ver, esta está mejor. Esta imagen está mejor para entender esto. Ajá. A ver, entonces, esta parte sería la parte de abajo, la primera capa. Voy a poner las dos imágenes juntas para que puedan comparar. Esta parte sería la parte roja, ¿no? Si se fijan, ustedes pueden extraer un segmento de esa parte y aquí se ve que hay un hexágono. Hay un átomo y está rodeado de 6. Es este átomo que está aquí en el centro y rodeado de 6. ¿Sí? Después viene la capa azul, acá abajo, y la capa azul están 3 átomos aquí, que son estos 3 átomos aquí. Ajá. Y después viene otra capa roja, donde está exactamente ubicada en la misma posición, pero desplazado en el eje Z. Y entonces tenemos esta capa roja. Entonces esta capa roja es igual a esta capa roja. Tenemos la capa A, B, A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Como este rojo proviene de esta capa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ahora para entender, para que nuestro cerebro, que puede ser no tan abstracto, entienda mejor las cosas, lo que hice es hacer estas esferas gordotas y grandes en pequeñitas para ver qué es lo que hay aquí en medio. No quiere decir que así sea la realidad, que los átomos estén acomodados con esferas y que haya unos palitos aquí, sino que este modelo es solamente para que podamos ver lo que hay dentro y lo podemos entender más fácilmente. Entonces aquí reducimos el tamaño de los iones rojos y los azules, que en principio son el mismo átomo, ¿eh? Nada más le cambié de color para que podamos entender las capas. Entonces aquí ya se ve más claro que esto es un hexágono. Hay un átomo aquí en el centro. Acá hay otro hexágono que está justamente arriba de la capa A de abajo, que es la A. Y aquí hay 3 átomos que forman un triángulo. ¿Sí? Por esa razón, a este apilamiento, este acomodamiento de capas hexagonales se le conoce como hexagonal. Pero tiene un nombre particular, hexagonal compacto, porque vimos que esta estructura es de las más compactas que hay. Cuando empezamos a ver, vimos que, vamos a regresar aquí, vimos que para llegar a esto tenemos que compactar, o sea, no es cuadrada, sino que se compacta y al compactarse llega inmediatamente a la parte hexagonal, que sería esta estructura que está aquí, y en otro tipo de modelo con bolitas y palitos
llegamos a esta hexagonal. ¿Sí? ¿Duda? Creo que no, profesor. ¿No? Bueno, entonces la mayoría de los materiales se acomoda, son un conjunto de átomos, imagínense, muchísimas canicas, y esas muchas canicas están acomodadas de esta forma. Ajá. Pero llegan al compacto. Nosotros, para poder estudiar un material, es muy difícil que estudiemos así millones y millones y millones y millones de átomos juntos. Conceptualmente, matemáticamente y para modelar y demás, es demasiado complejo estudiar miles de átomos. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir eso a algo que le llamamos la celda unitaria, ¿sí? La celda unitaria es la unidad mínima que es reproducible a lo largo del material, y en consecuencia esa celda unitaria tiene las mismas propiedades que todo el material completo. Si nosotros estudiamos solamente la celda unitaria, podemos entender el material completo. Repito, la celda unitaria es la unidad mínima que es capaz de reproducir todo el material. Por lo tanto, si yo tomo esta celda unitaria y la copio y la pego, y la copio y la pego una y otra vez, no debe de haber huecos donde no haya o donde no exista esta celda unitaria. ¿Sí? Vamos a ver después en ¿Puedes sí. repetir la definición, porfa? Sí, la celda unitaria es la unidad mínima capaz de reproducir el material completo. En consecuencia, hay celdas unitarias, vamos a ver en simetría, cuando llegamos a la unidad de simetría. Hay celdas unitarias que no pueden existir. Es el caso de una celda unitaria con 5 lados, que después vamos a ver que no le vamos a llamar lados, le vamos a llamar rotación. Pero no puede existir una celda unitaria con pentágonos. Ajá. Porque el pentágono es incapaz de reproducirse por sí solo en todo un material sin dejar huecos. Si ustedes acomodan muchos pentágonos, van a tener huecos, van a tener triángulos en alguna parte. Y entonces ese triángulo dice que hay ahí un truco, que entonces no es un pentágono la celda unitaria, sino que es otra. Ajá. Entonces hay celdas unitarias que son imposibles y que son inexistentes. Muchos de los materiales se acomodan en forma compacta, y dentro de la compacta aparece la hexagonal. ¿Sí? ¿Dudas? Que no, profe. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, eso fue cuando se nos ocurrió acomodar la siguiente capa exactamente arriba, o sea, el sistema ABAB. ¿Qué pasa si se nos ocurre acomodarlo no arriba, sino ahora en los nuevos, lo habíamos acomodado sobre puntos, y qué tal que ahora lo acomodo sobre taches? O sea, vamos a regresar. Aquí tenemos un huequito, ¿verdad? Si acomodamos una capa aquí abajo, exactamente aquí abajo de la roja, esta que está ahí abajo, que no vemos ahorita porque estamos viendo desde arriba, y vemos una capa hasta abajo, la primera capa que sea roja, este huequito va a seguir existiendo siempre, ¿verdad? Ese agujerito. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar a ponerle nombres a las cosas. Estos agujeros que se encuentran en los átomos, incluido este agujerito que está aquí, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, eso se llama intersticio. Ajá. Es el nombre correcto que debemos de utilizar en Estados Unidos. Intersticio. Intersticio. Ajá. ¿Sale? Bueno, ese fue el caso del hexagonal, de que se nos ocurrió acomodar la primera capa allá abajito. Pero ¿qué tal que ahora la siguiente capa se me ocurre ponerla aquí, tapando este claro de luz, este canal por donde podemos ver? Bueno, si ocurre eso, entonces ya no vamos a tener la AB,
sino que vamos a tener una capa ABC. ¿Sí? ABC. ¿Podría ABC. volver a explicar eso otra vez, por favor, profesor? Vamos a regresar. Si tenemos aquí, tenemos el caso de que acomodo la capa A, que es esta roja que tenemos acá. La capa B es la que está acá abajo. Y más al fondo, atrás, le vamos a poner otra capa, ¿verdad? En el caso de la hexagonal, yo les dije, vamos a ponerla exactamente igual donde está esta roja. Y entonces llegamos a este caso, ¿no? Donde está... perdí la imagen, aquí está. Entonces la roja está exactamente debajo de la roja y entonces se ve así y quedamos que esto es una celda hexagonal, una celda unitaria hexagonal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Pero ahora te estoy planteando el caso de que esta capa roja va a tener una capa debajo, pero no está exactamente debajo como esta, o sea, esta está exactamente debajo, sino que en vez de aprovechar los agujeritos que serían puntos, vamos ahora a ponerle en taches. Vamos a regresar acá nuevamente. Pues ponemos todo sobre arriba y abajo sobre taches. Ajá. Esta es la capa, digamos, azul. Y pongo arriba de esto, de lo que estamos viendo, sobre los taches, pongo una capa. Y también abajo de los taches pongo otra capa. Esa es la hexagonal, ¿sí? Sí, profe. Bueno, pero ahora vamos a ver la idea. ¿Qué pasa si yo en la capa de arriba la coloco sobre taches y la capa de abajo la pongo sobre puntos? ¿Sí? ¿Entiendes el concepto de la nueva forma? Ahora la de abajo la pongo en los puntos y la de arriba la pongo en los taches. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, pues esa es esta imagen. La pongo en los taches y los puntos. Esta es la capa azul y la de arriba la puse en taches y la de abajo la puse en puntos. ¿Sí? Entonces, si la volteamos y la vemos, esta es la parte de abajo, vemos que ahora ya no se ve ningún agujerito de luz. Ya no hay nada por donde veamos, porque unos intersticios que tienen tache están ocupados con una capa y los que tienen puntos están ocupados con la otra capa. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Bueno, este empaquetamiento o este apilamiento se le conoce como ABC. Si se fijan, este apilamiento ABC también debe de tener un equivalente con la celda unitaria. El otro dijimos que el apilamiento AB, ¿cómo se llamaba esa celda? ¿O qué celda tenía? Hexagonal. Hexagonal compacta, ¿verdad? Bueno, resulta que esta se llama cúbica compacta. En inglés, cubic close packing. Y vamos a reducir esto a CCP. Aunque esté en español, el lenguaje en los libros de CCP sigue siendo utilizado, que es un anglicismo, cubic close packing, y la anterior, hexagonal close packing. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, queda de tarea para el día lunes hacer un modelo con plastilina, con masa, con papel mojado, con lo que ustedes, si quieren lo imprimen en una impresora 3D, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser un modelo físicamente visible, o sea, tangible, o si son abstractos, hacer un dibujo, pero el dibujo debe estar muy claro de dónde rayos está el cubo. Se llama cubic close packing. Aquí donde ven el cubo. Si lo tratamos de hacer de la misma forma que el otro, aquí yo veo hexágonos, no veo ningún cubo.
Un cubo tiene 4 lados, ¿verdad? Y aquí si yo tomo de aquí para acá y de aquí para acá y acá, aquí está muy claro que esta distancia es menor a esta distancia, ¿verdad? Entonces aquí tampoco hay ningún cubo. Ajá. ¿Dónde está el cubo? Esa es la tarea. Les voy a dar la clave. Uno de los átomos que estamos viendo aquí es una esquina. ¿Sí? Esta es una esquina. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que, es tarea, hay que encontrar el cubo. ¿Va? ¿Cómo lo hacen? Lo más recomendable es hacerlo con plastilina, con masa o con... Las esferas de unicel son difíciles de manejar, no me gustan a mí. Yo creo que con plastilina es lo mejor. Y una vez que lo tienen, le toman una foto y le ponen ahí, aquí está el cubo, esta es la parte de las capas. ¿Va? Tienen de aquí al lunes para hacer. ¿Va? ¿Queda claro qué es lo que deben de hacer? Sí, profe. Sí. A ver, Sí. errores comunes. Aquí no hay un cuadrado, ¿eh? De aquí a acá no es la misma distancia a acá. Esto no es un cuadrado. Ajá. ¿Va? De aquí a acá tampoco hay un cuadrado, porque luego a veces han hecho un cuadrado aquí así. Tampoco. Esta distancia es diferente. ¿Sale? Entonces, les estoy dando la clave. Este átomo que estamos viendo aquí es una esquina. Un vértice del cubo. ¿Va? Bueno, ya que vimos esto y que queda esto de tarea, vamos a ver estructuras comunes. Son la clave, son las 12. Perdón, profe. Sí, Y, por ejemplo, en esta tarea de encontrar el cubo, ¿esa sería la celda unitaria? esa es la celda unitaria. Ok. Ajá. ¿Y cómo vamos a entregar la tarea, profe? En la plataforma que les dije, ahí va a haber un apartado, si no es que ya están, no me acuerdo si ya lo activé. No, no lo he activado, pero no sé si ya lo creé, donde ahí van a poner tarea 1, ahí suben su fotografía, ya sea en PDF o lo que ustedes quieran, y le van a escribir el cubo, está en esta forma, aquí está aquí. Ajá. Les recomiendo que consulten, que lo intenten, y si no pueden, que consulten en alguna fuente. Ya obviamente no vamos a descubrir el hilo negro, obviamente hay que poner la fuente de donde encontrar las cosas, pero es mejor tratar de pensar ustedes solos, porque les va a dar una capacidad para poder resolver problemas más adelante que vamos a ver, ¿sí? Problemas espaciales, ¿sí? ¿Queda claro cómo entregar la tarea? Sí, gracias. Bueno, pues resulta que muchas de las estructuras que tenemos son cúbicas. Ajá. Y aquí les presento dos tipos de cúbicas. Para esto preparé unas imágenes que están mejor hechas. Entonces, esta de aquí le vamos a poner cúbica simple, ¿sí? Ponemos un átomo en cada una de las esquinas, ¿sí? Y aquí otro átomo en cada una de las esquinas. Y además hay que hacer un eje de referencia siempre. Ya sabrán ustedes, ya ahorita ustedes que ya pasaron varios semestres, ya llevan física 1, física 2, ¿qué más se utiliza sobre estructura de la materia? Y ahora estado sólido, que hay que utilizar un eje diestro. En cristalografía se utiliza un eje diestro. Eso quiere decir X, Y, Z orientado de esta forma. A ver, voy a prender rápido la cámara, porque eso lo vamos a estar utilizando. No me veo, no tengo ni idea de qué es lo que están viendo. Van a poner su mano así, su mano derecha, y van a apuntar con el índice X, con el dedo medio Y, y con el pulgar Z. Ajá. Entonces, X, Y, Z. ¿Sale? Sí, profe. Ya. Si ustedes
por alguna razón tuvieron un accidente o un mal congénito, lo que sea, que no tienen uno de los dedos o que no perdieron una mano, lo pueden hacer con la mano izquierda, no hay problema. X menos Y, Z. Con la mano izquierda, repito, X menos Y, Z. Con la mano derecha, X, Y, Z. Lo que no debemos hacer es con la mano izquierda decir X, Y, Z, porque eso les va a dar un eje invertido y todo les va a salir invertido. Y en este mundo resulta que todo lo hacemos con la mano izquierda. De hecho, saben ustedes que el mundo en el que vivimos probablemente es izquierdo. O sea, es el mundo izquierdo del universo. Porque hay una... nosotros como humanos definimos izquierda y derecha, si ustedes buscan en el diccionario, nada más hacia dónde apunta el corazón. O sea, el corazón apunta hacia el lado izquierdo y ya decimos, pues entonces, lado contrario es la derecha. Es la forma, nuestra definición de como humanos y la definición natural. Bueno, aún así hay personas que tienen el corazón apuntando para el otro lado, apuntando para el lado derecho. Creo que es una en 1.000.000 o algo así, pero sí hay personas. Bueno, pero resulta que los experimentos que hacemos, los electrones y así, cuando ocurre algún fenómeno, se mueven hacia el lado izquierdo. Ese fenómeno en realidad es la fuerza de Lorentz o el efecto Hall, y es la forma única de definir lado izquierdo o derecho de forma universal. O sea, si ustedes le hablan a un marciano, o bueno, no a un marciano, a un extraterrestre, a la estrella Alpha Centauri, y le quieren decir, oye, vete del lado izquierdo, la única forma de decirle cuál es izquierdo y cuál es derecho es diciéndole, haz un experimento de efecto Hall y entonces para donde se vaya la corriente, para donde se vayan los electrones, ese es el lado izquierdo. Entonces, por eso les digo que el mundo donde vivimos es probable que sea el del lado izquierdo. Bueno, pues vamos a continuar, ya que tenemos claro el eje. Entonces, este es X, Y, Z, lo deben tener bien claro con su mano derecha para que podamos definir. Es el estándar en varias cosas. Estado sólido no es la excepción. En cristalografía vamos a utilizar ejes diestros para todo. Ajá. Ejes diestros para todo, X, Y y Z. Ajá. Ubicados en este. Entonces, esta estructura le vamos a llamar cúbica simple. Es el tipo de celda unitaria. ¿Sí? Otra estructura común es la cúbica centrada en el cuerpo. Ajá. ¿Cómo es esto de cúbica centrada en el cuerpo? Bueno, pues aquí en cada esquina vamos a tener un átomo y aquí en el centro va a haber otro átomo. Déjenla, a ver si la puedo abrir tengo el archivo. Mejor para moverla. Que mi idea era imprimir esto en una impresora 3D, pero pues hasta ahorita estamos en virtual, no tiene sentido que la imprimir. Entonces, esta esfera se encuentra en el centro de un cubo. Ajá. Creo que esta computadora no está tan buena. Vamos a ver si hay otra forma de verlo. Pero así pierde toda la profundidad. No se ve nada. Entonces, aquí en el centro hay un cubo. Ajá. Digo, en el centro del cubo, perdón, hay una esfera. Y entonces por eso le llamamos cúbica centrada en el cuerpo. Ajá. Se supone que está exactamente en el centro del cubo. ¿Sí? La vemos de cualquier lado, se supone que está exactamente en el centro. ¿Sí? La forma estándar de llamar a esto es BCC. ¿Por qué? Viene de Body Center Cubic. Ajá. BCC. Cúbica centrada
en el cuerpo. ¿Sale? Y la otra cúbica común es esta. Esta cúbica debería de cambiarle aquí los materiales. No cambiaron todos. Pero esa cúbica, la idea es que tiene, lo estoy poniendo casi del mismo color, y el problema es que si alguno de ustedes sufre de daltonismo no lo va a ver muy diferente. ¿Nadie tiene problemas con el color? Bueno, a lo mejor les da pena y no quieren decir en público, pero si no, luego me avisan para que trate de cambiar los colores más contrastantes, para que no tengan o a lo mejor lo puedo hacer desde aquí. A ver. Sí, ahí está. Ok. Entonces, la idea es de que todos son los mismos tipos de átomos, ¿eh? Las esferas tienen el mismo tamaño. Entonces quiere decir que todos son, por ejemplo, sodios, todos son calcios, todos son plata, el mismo tipo de átomo, ¿sí? Pero se acomodan unos en las esquinas y otros en los centros de las caras. Pero aquí en el centro ahora no hay nada, ¿sí? Entonces, aquí en las esquinas hay un tipo y aquí en las caras hay otro átomo, que es del mismo tipo. Entonces hay un átomo aquí en las esquinas y acá en las caras hay otro. Si lo vemos desde la orilla, desde una de las orillas, bueno, lo voy a poner así como con este. Si lo vemos desde aquí, desde una de las orillas, vemos que hay uno más cerca de nosotros y hay 4 acá y hay otro más para atrás. Si lo giro, no se lo quería. Si lo giro, también vemos lo mismo, y si lo vemos desde arriba, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener uno en medio de la cara y otros aquí en medio de la cara, pero más abajo, ¿no? O sea, están así. A lo mejor ayuda un poco verlo así con perspectiva, como le puse ahorita. No sé qué les ayude más, si verlo con perspectiva o verlo sin perspectiva. Entonces, esta estructura donde están en las caras se llama FCC. Es la abreviación. FCC viene de face, de cara, center, con RED, centrada, cubic, de cúbica. Face center cubic. FCC. Entonces, ahorita tenemos 3. La primitiva o simple, la BCC, que es cúbica central en el cuerpo, y la FCC. También ya vimos la hexagonal compacta. ¿Sí? Profe, Sí. yo no logro diferenciar aún entre la cúbica central y la FCC. Okay. Vamos a hacer la comparativa sin movimiento. Qué curioso, aquí sí la tenía con cambios de colores, el archivo digital no lo tenía con cambio de color. Esa es la FCC. Y esta es la BCC. Están ahí los dos puntos. De aquí arriba dice BCC, FCC. Cúbica centrada en el cuerpo,
hay un átomo aquí en el centro, y FCC hay un átomo en medio de cada cara, pero no en el centro del cubo. Ok, sí, ya me quedó claro, profe. ¿Sí? Gracias. El átomo, recuerden, es del mismo tipo. Yo le puse rojo y le puse azul nada más para que distingamos cuáles están en las caras, pero el átomo es del mismo tipo. Todos son sodio. Ahorita no hemos visto nada más complejo. Todos son calcios, todos son hierros. El átomo que ustedes quieran. Incluso puede ser una molécula. O sea, que esta esfera lo que represente es una molécula de otro tipo. Por ejemplo, un benceno que cristalice de cierta forma y a lo mejor cristaliza en un cúbico simple, ¿no? O cúbico centrado en las caras, o cúbico centrado en el cuerpo. Pero cada esfera puede representar o un átomo o una molécula. Ah, no, ustedes hoy, sí. Yo le quería preguntar si esas que están, digamos, los átomos que están centrados en las caras, Sí. ¿están en el mismo plano que los vértices o están más salidos o más adentro? ¿Cómo están esos? Están en el mismo plano, pero lo voy a poner aquí en la imagen. Mira. Está en la cara, aquí se ve que está a la misma altura, ¿verdad? Ok, ya. Sí, ¿Sí? ahí sí se ve. O en este que está acá, a lo mejor se ve mejor. Y de hecho, si le quito la perspectiva y lo rotamos, lo pongo así, se ve que están a la misma altura, ¿verdad? Aquí se ve mejor. Este rojo queda a la misma altura. Sí, ahí se ve muy bien. Gracias. ¿Dudas? Profe, Sí. pues todas esas estructuras son como compactas, ¿no? Que están pegados los átomos, ¿o no? No, 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 eso es lo que acabamos de ver. Vamos a ver, vamos a regresar. ¿Tú ves esta? ¿Cuál está más compacta? ¿La de la izquierda que dice cuadrada o la de la derecha que dice cross packed? La de la derecha. La de la derecha. A ver si yo le pongo, bueno, sí, ahorita te voy a responder así. Y si yo le pongo un átomo aquí arriba exactamente de la cuadrada, exactamente arriba, ¿qué estructura cristalina es? La cúbica simple, ¿no? La cúbica simple. ¿La cúbica simple será compacta? No. No, no es una estructura compacta. Ajá. Sí. No viene, no viene en el temario eso de definir algo que sea un factor de empaquetamiento. Con el factor de empaquetamiento podemos encontrar si una estructura es compacta o no, dependiendo del número que sale. Pero no viene en este temario, entonces, y nos vamos a aventar 3 clases haciendo eso del factor de empaquetamiento, no es algo, de menos una clase y media. Entonces, y eso yendo rápido. Entonces no es algo que ahorita pueda explicarte como que así a mis anchas y decirte, mira, este es compacto porque salió el factor de empaquetamiento tal y aquí calculamos el factor de empaquetamiento y nos dio tanto, pero de menos visualmente sí logras verlo, ¿verdad? Que no Sí. todas están compactas, aunque los átomos estén pegados. Sí, es que me confundí entre que están así pegados y que Ujú. estén compactos, pero ya. Ajá. Bueno, si te interesa, si tienes todavía la duda, busca factor de empaquetamiento. Y en alguna clase que he dado, lo he dado en algún canal, hay otro curso de estado sólido que doy, es estado sólido, pero son otros temas. Si quieres, búscalo en ese canal y busca ahí factor de empaquetamiento y ahí revisa cómo se calcula si tienes interés extra de ver cuáles son compactas y cuáles no. A ver, Profe, gracias. de nada. A ver, vamos a ver de las preguntas. Jimena me preguntó, ¿cómo se llamaba esa estructura? Con tantos cambios que ya le di, ya no sé cuál, Jimena. ¿Puedes decirme con tu micrófono? Si es la FCC que responde Héctor.
¿Sí? Creo que sí, es la que tiene el segundo cubo como en el medio de las caras originales. Ok. FCC, Face Center Cubic, en inglés, en español, cúbica centrada en las caras. Ajá. Pero la nomenclatura en español sigue siendo FCC, a pesar de que FCC viene de inglés, Face Center Cubic, cúbica centrada en las caras. Siguiente pregunta. Para las estructuras, en realidad no es un programa para hacer estructuras, es un programa para hacer animación y así, de hecho, sirve para muchas cosas. Casi cualquier cosa 3D lo puede importar y lo manejas. Puede ser, de hecho, caricaturas, videojuegos, todo eso se hace con esto. Se llama Blender. Ajá. Nada más que el problema que, por ejemplo, aquí no funciona como me gustaría porque esta computadora que tengo aquí en la oficina no tiene tarjeta de video. Entonces como que lo veo medio lento y así, pero sí sirve para, más o menos se mueve, ¿no? Y más o menos no se ve tan pixeleado, pero pues sí lo puedes usar. Ahora, no es para, sí tiene un plugin para importar estructuras y eso, pero no está tan bueno si quieres abrir una estructura ya. Ahorita vamos a ver otro, que es ahorita lo que vamos. Vamos a ver algunas cosas que sí van a necesitar mucho para ver estructuras a lo largo de la carrera. Y además, vamos a ver estructuras cristalinas de otros tipos. Bueno, más complejas. ¿Cuánto falta? Faltan son las 12:26. La imagen de las X, Y círculos. Ok. ¿Esta? ¿Carlos? Siguiente. Esta. ¿Sí? ¿Es esa? No, que muchas gracias. Una aportación, algo, ¿no? Algo voluntario, unos tamales. No, es cierto. Yo me quedé con ganas de tamales porque yo no enteré, yo no escuché, al menos, creo que ni salí de mi oficina, creo que comí aquí, tuve mucho trabajo y ya no me enteré que hubiera tamales por ahí. Bueno, entonces esas son las estructuras cúbicas y ya vimos además la hexagonal compacta, ¿sí? Bueno, les aviso de su ejercicio que van a hacer de tarea de las empaquetamientos compactos. Deben de llegar a alguna de esas estructuras. Ya ahorita hubo aquí el spoiler de que no puede ser la cúbica simple porque resulta que la cúbica simple no es compacta. Tiene que ser alguna de las otras dos. Ajá. ¿Va? Porque les dije, tiene que ser cúbica. Ajá. Y ya vimos los tres tipos de cúbica, la simple, la centrada en las caras, centrada en el cuerpo, entonces, y no es la simple. Entonces tiene que ser una de las FCC o BCC, para que se vayan dando idea. Ahora, esto no lo vamos a hacer. Profe, ¿puede repetir eso, porfa? Es que se me trabó un poquito. Otra vez. Sí, acabo de decir que con ese método que les acabo de dar, pueden resolver cualquier problema del curso. Lo que acabo de decir. No es cierto. El ejercicio que les dejé de tarea, les dije, tienen que encontrar dónde está el cubo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. Pero del ejercicio, partimos de este. Empezamos con esta. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Que es un empaquetamiento compacto. Y ahorita vimos, de hecho yo les pregunté y para que llegaran ustedes a la conclusión, que esta cuadrada, si ponemos una exactamente arriba, nos lleva a la cúbica simple. ¿Estás de acuerdo? Que esta cuadrada nos lleva a la cúbica simple si ponemos una capa exactamente arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, esta cuadrada da origen a la cúbica simple. Por lo tanto,
Esta compacta no puede llevar a la cúbica simple. No hay forma de que lleve a la cúbica simple. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, solamente hay dos. Me llamo Marco, por cierto, no sé si les había dicho. Ya hay, entonces solamente hay dos opciones. Esta del lado derecho, que es compacta, o nos lleva a la BCC o nos lleva a la FCC. Y su tarea es encontrar en esta dónde está el cubo. Entonces solamente hay dos cubos que pueden ser, la FCC o la BCC. ¿Queda claro? Ah, ok, sí, profe. Bueno, te dice que me llamo Marco. Ah, entonces le decimos así nada más, Marco. Pues estoy diciendo que me llamo Marco, no Ok. me llamo profe. ¿Va? Vale, profe. Ay, vale, Marco. Ok. De las dudas del chat, ¿ya están todas? ¿Ya no hay nada que quieran ver? Bueno, yo tengo una duda, perdón. Ah, bueno, si quieres el compañero, por favor. A ver, las manos, ¿dónde están? Es que aquí, esperen esto del... Sale, a ver, Carlos. Entonces le decimos Marco, ¿verdad, profesor? Sí, Ok, es que tenía una duda en la tarea. Entonces tenemos que hacer como dos capas iguales, ¿no? Porque pues, se juntaran la A con la A para hacer el cuadrado. la A con la... No. Tienes que hacer el empaquetamiento ABC. Porque si juntas la A con Ok. la A, esta es la simple. Y les dije, no, no, no. De la simple no, de la cúbica compacta, que es esta, la diapositiva 7. Ah, pero es que me refería porque si no, no van a cuadrar el A con el C, ¿no? No, no cuadra el A con el C. Definitivamente no cuadra el A con el C. Es lo que O les sea, no estoy sé. diciendo. Si Ajá, cuadrara, no se llama AC, se llama AB. Empaquetamiento AB. Y ese ya vimos que da origen al hexagonal. ajá. Este AB da origen al hexagonal. ¿Sí? ¿Te queda claro? A ver, vamos a abrir otra vez la imagen. No es así, profesor. O sea, lo que me refiero es que teníamos que poner A, o sea, ¿cómo se llama? A, B, C y luego B, A. No, ABC nada más. Ah, ok. O bueno, si se requiere puedes poner ABC y nuevamente ABC, 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 muchas veces ABC. Ok, gracias. De nada. Luego dice, vamos a ver, esto de los agujeros, nos lo vamos a brincar. Porque no, ya se desvía de lo que el temario, pero lo que quiero dar es que tengan una idea clara de cómo están organizados, cómo está organizado el mundo. Pero estas son cosas más precisas y son cálculos que nos vamos a llevar un ratito, al menos una clase en la de calcularlo. Y ahorita no me interesa eso. ¿Va? Entonces, casi todo el mundo está organizado con estas estructuras. Todos los materiales, los que tienen un cuadro son BCC, los que tienen un círculo son cúbica, bueno, eso es la cúbica compacta, que no dice. Las que tienen un triángulo, un hexágono, son la hexagonal compacta, y las que tienen este círculo y hexágono es cualquiera de las dos. La realidad es que si tú le aplicas presión y temperatura y así puedes convertir de una a otra, pero de forma natural existen los compuestos en estas estructuras. Si se fijan, toda la tabla periódica al menos tiene una de esas estructuras. O sea, el litio se encuentra con BCC, o sea, todos se encuadran en esto nada más. Todas se acomodan de esa forma. Vamos a ver después cómo es que aparecen grupos espaciales más complicados y estructuras cristalinas más complicadas, pero de principio, en estado natural o lo más común, podemos encontrar que todos se encuadran nada más en estos tres tipos. De aquí ninguna es simple, si se fijan. Ninguna dice simple. Entonces, el mundo se acomoda de la forma compacta. Así está acomodado el mundo. Sí, hay formas de llegar a la simple y sí podemos acomodar la simple con otros trucos. Luego vamos a ver.
De hecho, lo vamos a ver ahorita. Ahorita voy a abrir otro programa. También me interesa que se familiaricen. Y ya. ¿Dudas? Yo sí tenía una duda, perdón. Por ejemplo, en cualquiera, bueno, no en cualquiera, no sé, el FCC, ¿no? Bueno, aquí no viene un ejemplo. BCC, en el BCC, ¿no? Que el litio se acomoda de esa forma, ¿no? Sí. Ahí no están enlazados los átomos de litio entre sí, solo se están acomodando de esa manera. Es una pregunta que al nivel al que ahorita estás, me va a costar mucho trabajo responderte, porque necesitamos entender qué es eso del enlace bien. Ajá. O sea, la concepción que tienes de enlace, y eso es que eso lo vamos a ver cuando veamos, creo que es la unidad 2, es que comparten electrones. Esa es tu idea, ¿no? De que tiene un litio y el litio le pone un electrón y el otro litio pone el otro electrón y entonces eso es un enlace. Ajá. Pero lo que ocurre, por eso les dije que el enlace metálico es un concepto totalmente diferente. Pero imagínate que el litio se acomoda con otro litio y está cerca, ¿no? Pero tiene, bueno, vamos a poner la imagen, BCC, así, el litio, le vamos a poner nombres. El litio está fácil porque solamente tiene un electrón, ¿va? Entonces es BCC, vamos a poner aquí aquí lo dejé, por aquí lo tenía. Es esta, ¿verdad? BCC. Entonces aquí hay un litio, acá hay otro litio, acá hay otro litio, y acá hay otro litio, acá otro litio, acá otro litio, acá otro litio. Ajá, todos son litios. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Este litio, ¿cuántos litios tiene alrededor? 8. 8. Ajá. Y este litio tiene su electrón y este litio de acá, todos tienen su electrón. El electrón está en un 2s. Bueno, la configuración es 2s1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cada uno tiene un electrón. A la pregunta que me estás haciendo, entiendo que tu concepto de enlace es que este litio va a compartir ese electrón con este litio nada más, por ejemplo. ¿Sí? Y que este litio nada más compartiera con este litio. Y este litio con este litio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué va a compartir este electrón, este que está en el centro? ¿Por qué va a compartir el electrón con este? Si este está a la misma distancia y este está a la misma distancia y este está a la misma distancia y la interacción es igual. No hay ninguna característica especial que tenga este átomo de aquí para solamente compartir con ese átomo. En términos científicos, todos son iguales, no hay nada diferente. No es como en las relaciones humanas que, pues es que a mí me gustó a esta persona porque es inteligente, a mí me gusta esta persona que porque está alta y que porque que tiene los ojos levantados y no. Aquí la naturaleza, todos son iguales. No hay ninguna razón para que comparta un electrón con uno en específico, ¿verdad? Bueno, entonces ese concepto que tienes de enlace no aplica aquí. Es muy válido para moléculas, pero aquí no aplica. Lo que ocurre aquí es que todos ponen su electrón y ese electrón es itinerante y ese electrón se anda moviendo por todos lados, incluso fuera de estos mismos átomos, y que el electrón ande por todos lados les da particularidades diferentes a que le llamamos enlace metálico. Ok. ¿Sí? Entonces vamos cambiando poco a poco ese modelo de moléculas a cristales, que es lo que ustedes como científicos e ingenieros de materiales van a necesitar. Ajá. Tienen que entender que no todos son moléculas y entonces ese concepto de enlace para moléculas no es válido cuando tienen un cristal. Ok, sí. Sí, gracias. Ok. Pero lo vamos a ver más a fondo, ¿eh? Nada más que
Vamos a necesitar un poco de matemáticas para eso, pero sí lo vamos a ver. Bueno, Una pregunta. sí. Entonces, es que me cuesta trabajo como... Entonces la cúbica compacta o bueno, la cúbica central y cúbica central en la cara son especies de cúbicas compactas o son diferentes las tres. Son diferentes las tres. La cúbica simple, ya vimos que para nada está compacta. No, pero la cúbica, o sea, la cúbica compacta con las cúbicas centrada y cúbica centrada en la cara. Ah, una de las dos es compacta, la otra no. Ah, ok, y eso es lo que vamos a ver en la tarea, ¿no? Eso es lo que van a ver en la tarea. Ah, vale, gracias. Si requieres precisión, te digo, necesitas buscar eso del factor de empaquetamiento que no está en este temario. Si te interesa, búscalo en alguna otra clase que he dado. Por ahí, si quieren al rato, se las pongo en Telegram. Y busquen qué es eso del factor de empaquetamiento. Y vas a ver exactamente cuánto es compacto y cuánto no es compacto. O sea, qué número significa compacto y qué número no significa compacto. Ajá. Pero de momento, pues no está en el temario y nos vamos a aventar un día o 2 días haciendo eso. Ok, gracias. ¿Va? Pero eso lo vas a revisar en la tarea, te vas a dar cuenta cuál sí quedó en la compacta. Entonces, en consecuencia, la otra no cabría, ¿verdad? Bueno, ahora voy a abrir un programa que les quiero recomendar que instalen. Este programa se llama Vesta. Es desarrollado por un investigador en un museo de mineralogía. De hecho, ahora trabaja en el museo, pero trabajaba en un instituto que está en Tsukuba, que si no, NIST. No es NIST. Bueno, está en Tsukuba, pero no me acuerdo del nombre ahorita. Ajá. Entonces él desarrolla este programa y de hecho es muy útil. Entonces voy a abrir un conjunto de diferentes estructuras para que se vayan dando cuenta cómo son las estructuras. Voy a empezar con algunas de las más fáciles. La más fácil, bueno, para empezar voy a utilizar un archivo que se llama tipo CIF. CIF significa Crystallographic Information File. Y aquí viene varias cosas que todavía no hemos visto, pero viene el grupo espacial, viene el tamaño de la celda unitaria, los ángulos y vienen algunas posiciones de simetría, bueno, vienen todas las posiciones de simetría que luego vamos a ver y etc. Pero a términos prácticos, ustedes descargan este archivo ZIP de la red, de ahí muchas bases de datos, ya, y entonces lo abren en este tipo de programas, que se llama Vesta. Entonces lo abren y entonces vamos a ver el cloruro de sodio. Aquí le voy a poner donde dice las etiquetas. El sodio, el sodio tiene en las esquinas tiene un átomo amarillo, ¿verdad? Es una etiqueta. Y en medio tiene un átomo verde. Entonces cloro, 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 cloro. Igual y los que están muy arriba por el momento, a ver, se los voy a cortar, como que esto que está aquí, ahí, como que esto que está aquí excediendo no nos aporta. Nomás los voy a cortar rápido así, porque está fuera de la celda unitaria. Y entonces lo que está aquí ahorita, lo que vemos es lo que quedó dentro de la celda unitaria. Entonces tiene, los amarillos son sodios y los verdes son cloros. ¿Me podrían decir de lo que hemos visto ahorita qué tipo de celda unitaria es? El cubo simple. A ver, vamos a ver si es cúbica simple. Tiene en las esquinas sodios. Sodio, sodio, sodio. Parecería, vamos a ver, es cúbica, parecería simple. Pero ¿dónde más hay sodios? En medio. Las caras. En las caras, Pero en medio, justo en medio hay un átomo. ¿Ese átomo de qué es? Cloro. De cloro. ¿Qué les dice? ¿Qué pensarían? ¿Es cúbica simple, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo?
Cúbica centrada en las caras, ¿Por qué? por la posición que tienen los sodios a lo largo de la estructura. Sí. Bueno, porque están posicionadas en el centro de cada una de las caras, hay un átomo de sodio y en cada una de las esquinas hay igual uno de sodio. Ajá. Entonces, este átomo que no es de la misma especie, pues es un átomo que está ahí de relleno, ¿sí? Porque los que vamos a contar, como en las esquinas están los sodios, hay que contar los que están en las caras también, que sean de la misma especie. Entonces, son sodios, sodios, y pues este no tiene nada que ver. Este es otro átomo de otra especie que está ahí acomodado en los intersticios. Ajá. Entonces, la estructura del cloro de sodio vendría siendo una cúbica centrada en las caras. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a pensar un poquito? Vamos a regresar. ¿Qué significa estos palitos? Ajá. Porque, dado la pregunta que me hicieron ahorita, entiendo que están pensando que este tiene 6 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a ver el cloro. Configuración electrónica del cloro. ¿Cuál es? Termina en 3s2 y 3p5. Ajá, 3p5. Muy bien. Eso quiere decir que le falta un electrón para llegar al octeto, ¿verdad? Pero aquí tenemos sodios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Configuración electrónica del sodio. Ahorita la dije. Ah, no, dije la del litio. ¿Cuál es la del sodio? Es igual. S1. Ajá, 3s1. Entonces, cada sodio aporta un electrón. ¿Sí? Bueno, ¿por qué rayos el sodio va a querer darle o querer aportar un electrón a este? Entiendo que el cloro que está aquí es más electronegativo, ¿verdad? Pero la realidad es que acá, este sodio tiene otro cloro, ¿verdad? Acá de este lado, acá tiene otro cloro, acá tiene otro cloro, acá tiene otro cloro, acá tiene otro cloro. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? ¿Qué convencería o energéticamente, por qué ocurriría que este cloro o este sodio se diera el electrón a este cloro y no a este que tiene acá o a este que tiene acá o este que tiene acá o este que tiene acá? Sobre todo, porque esta es una celda unitaria, pero debemos de tener en mente que el material se extiende a lo largo del espacio. Entonces, en realidad, se vería, por ejemplo, así. Ahora, por mucho. Una pregunta. Sí. Entonces, en esa estructura, lo que tomamos en cuenta para poder nombrar el tipo de estructura que es la posición de los átomos del metal. Otra vez, O... no te entendí bien la pregunta. ¿La Ajá. podrías plantear? O sea, sí te escuché, pero no te escuché bien, pero no entiendo bien lo que me estás Ah, diciendo. ok. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio ahí Sí, y definimos que tenía la estructura de cúbica centrada en la cara, ¿no? sí, Pero fue basándonos en los átomos de sodio, sí. porque si, por ejemplo, nos hubiéramos fijado con los de cloro, se hubiera podido llegar a la conclusión que es centrada, bueno, cúbica centrada nada más, ¿no? No, Y, no, porque ¿cuáles están en las esquinas? Ahí lo recorté ahorita, pero ¿cuáles están en las esquinas? Aquí, los sodios. los sodios. Ajá, Ah, ok, entonces nos basamos en los que estén en las esquinas de la celda sí, unitaria. correcto. Ah, ok, profe. Ay, Marco. Perdón. Ahora, Y otra. podemos acomodarlo como queramos y si lo desplazamos, ¿se acuerdan que, o ya ni me acuerdo si lo vi en esta clase o la otra, pero ¿se acuerdan que podemos plantar la celda unitaria como nosotros queramos y lo podemos desplazar? Ajá. Y entonces podemos tomar ahora los cloros si queremos. Pero no es conveniente hacer esos desplazamientos porque hay ya una forma estándar. Entonces, si tú lo desplazas, te vas a salir de la forma estándar y luego vas a tener problemas para coincidir con los demás. Bueno, quería Y si mostrarle. se desplaza, ya aún así no cambia la estructura. No, no cambia la estructura, sigue siendo la misma. Ah, ok. Gracias.
De nada. A ver, vamos a ver. 2, por ejemplo, voy a multiplicar todo esto por así poquito, ¿no? De hecho, la multipliqué nada más por 2 por 2, o sea, 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces estábamos viendo 8 celdas unitarias aquí. Ajá. Entonces, si nosotros pensamos que en este, a ver, déjenme ver si lo puedo marcar, sí. Ahí está ese átomo como que está como marcado con amarillo. Me voy a acercar. Este que está aquí. Ajá. Ese átomo se supone que nos dice aquí las etiquetas que es de sodio. Y tiene un electrón de más, ¿no? Bueno, un electrón disponible que es en el 3s1. Y ese electrón fácilmente se puede mover a otro lado. Pero ¿por qué rayos lo va a donar al que tiene el lado izquierdo? Y si él tiene la misma distancia el que tiene el lado derecho, y él tiene la misma distancia que el lado izquierdo. No hay ninguna razón. Ajá. Entonces, no es que esta raya que está aquí no significa que haya un enlace entre este y este. Lo único que está indicando es que hay una distancia mínima entre cada uno de los átomos. Y el electrón no es que esté aquí, sino que sí puede estar localizado en cierta zona, en algún mayor primordialmente, pero tiene la misma probabilidad de estar localizado en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, y en esta dirección, y en esta dirección. Vamos a ver más a fondo después, no se desesperen, de qué es lo que ocurre y por qué no es exactamente un enlace. ¿Va? Bueno, sí es un enlace, pero es otro tipo de enlace que no están acostumbrados a ver. Porque esto no son moléculas, son cristales. ¿Va? Sí. Bueno, esa es la idea del cloruro de sodio. Vamos a ver, hay muchas estructuras muy diferentes. Voy a subir en la plataforma algunas que se llaman estructuras tipo para que tengan idea de las más comunes, pero pues hay un montón. Ajá. Aquí le voy aquí le voy a poner con poliedro. Y esta es una forma de representar, o sea, si le pongo con poliedro, quiere decir que dibuja un poliedro alrededor de la estructura. Y entonces, ¿qué tipo de cúbica? Centrada en el cuerpo. Centrada en el cuerpo. No, ni siquiera es cúbica, ¿eh? Pero está centrada en el cuerpo. Bueno, después vamos a ver que hay otras. Ajá, está centrada en el cuerpo y tiene algunos poliedros, ajá, que están uniendo. Si se fijan, también hay alguna peculiaridad. Estos poliedros de aquí, ¿cómo se unen? ¿Por las caras, por la esquina o por la orilla? Por la orilla, ¿no? Por la orilla. Ajá, entonces eso se le conoce como edge sharing. Ajá. No desconozco y no creo que nunca he escuchado eso en español, no sé si hay traducción. Entonces, edge sharing, o sea, comparten la orilla. Ajá. Si este poliedro está compartiendo con este poliedro, ¿qué cosa? Este poliedro que está en el centro. El vértice. La esquina, ¿no? Entonces, eso se le conoce como corner sharing. Ajá. No es bueno, no dirían vertex sharing, es corner sharing, así le llaman. Ajá. Entonces eso le da particularidades a los enlaces, a los electrones, porque los electrones que están aquí, por ejemplo, este electrón que está aquí, ajá, solamente o jala para acá o jala para acá. Ajá. Estos tienen más juego, este puede jalar para acá, para acá, para acá, aquí está otro oxígeno acá cerca. Ajá. Entonces, tienen más juego, pero estos electrones tienen poco juego y eso causa muchos fenómenos electrónicos, de que los electrones en muchas ocasiones están alrededor de 3, entonces no tienen para dónde ir. ¿Va? Bueno, no es mi intención abrir como que cada una de las estructuras, especialmente yo no soy mucho de que, o sea, hay muchísimas estructuras y hay unas más difíciles que otras más complejas. Y bueno, esta por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué tipo de cúbica es? Entradas a las caras, ¿no? Centrada en las caras. Ajá. Si no lo ven, instalen el programa en su computadora y la juegan un poquito con ella y le ven
¿Qué tipo es? Por ejemplo, esta, Cúbica sencilla. Bueno, simple. cúbica simple, muy bien. Hay unas muy famosas, por ejemplo, esta se llama blenda de zinc. Es la misma, sí, es la misma del diamante. Ajá. Bueno, parecida, porque el diamante es solamente una. Déjenme ver si tengo aquí el diamante. No. Bueno, ¿a qué quiero llegar a todo esto? Acercándonos a lo de la clase pasada y para irle dando hilación con la clase pasada. Si ustedes cambian la estructura, que esta es la estructura cristalina, ya vimos varias estructuras cristalinas, esta también sería cúbica, ¿qué? Centrada en las caras. Centrada en las caras. Si no lo ven, les digo, instalen el programa y descargan el plástico. Bueno, si ustedes cambian la estructura cristalina, le van a cambiar las propiedades. Eso mismo ocurre, por ejemplo, un ejemplo así con el que seguramente están familiarizados, es con el diamante. El diamante es carbono y el grafito que tiene su lápiz con el que quizá están escribiendo ahorita, también es carbono, pero tiene una estructura diferente. El hecho de que tenga una estructura diferente cambia totalmente todas sus propiedades. La dureza, la conductividad térmica, el color, etc. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguir las estructuras y a diseñar las estructuras. Ajá, como ingenieros y como científicos, tienen que diseñar cosas. Y no es lo mismo que diseñemos un átomo con una estructura a que lo diseñemos con otra estructura, porque le va a dar diferentes propiedades mecánicas de todo, ¿sí? Y entonces es lo que vamos a ir viendo. Principalmente aquí en el curso está enfocado en propiedades electrónicas y es lo que vamos a ir checando. Entonces, nos vemos el lunes. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que El quieran? martes, profe. Ah, sí, el martes que toca ir a Cancún este fin de semana, ¿verdad? No, Sí, unas miches. unas miches toca irse a contagiar de COVID, ¿no? No, ya ni la muela. Invite, profe. No, pues sí, pues estoy diciendo por eso. No, si yo casi no salgo, de hecho no. Tiene el programa ese del Google que te dice dónde has estado, hasta se burla de mí. Me dice, este mes has ido 3 veces al supermercado. Y esto es el único lugar donde sí. Bueno, pues